Buenas noches a todos. Estamos, en primer lugar, anuncio que si Dios quiere, dentro de una semana, el domingo día 4 de Kislev, el día 4 de diciembre, a la misma hora, a las 8:30, según el horario español, tendremos nuestra próxima clase, si Dios quiere. Y bueno, y empezamos con la clase de hoy. Vamos a ver. Sí. Shalom, shalom a todos. Buenas noches. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 6. Como siempre, os aconsejo que tengáis vuestra propia Biblia a mano para consultar, porque siempre hay puntos interesantes en que vamos a comprobar que la versión que nosotros podamos tener de la Biblia en castellano y la que yo os presento aquí, seguramente será un poco diferente en algunos puntos, no en todo, por supuesto, pero habrá algunos puntos en que será un poco diferente. Shalom a todos. Shalom Guillermo, shalom Vicenta, Benjamín. Buenas noches a todos. Bueno, entonces empezamos con nuestra clase y dice así el primer libro de Reyes, capítulo 6. El primer versículo ya lo vimos, pero lo repetimos. Sucedió que a los 480 años que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Shlomo sobre Israel, en el mes de Ziv, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa del Señor. Para los que no lo saben, en el calendario judío es muy divertido porque tenemos varias fechas en que empieza el año. La fecha tradicional, digamos, bíblica. La fecha bíblica, el primer mes es el mes de primavera. O sea, cuando empieza la estación de primavera. El primer mes es el mes de la primavera. Y por lo tanto el segundo mes, pues vendría a ser el mes de mayo más o menos. Entonces, solamente en el segundo mes del cuarto año del reinado de Shlomo empieza la construcción del templo. Nosotros ya vimos hace varias semanas cuál es el motivo de esta espera, para consolidar su reinado y también para consolidar también su punto de vista. No acaba de tener claro, el rey Shlomo no acaba de tener claro el motivo por el que debe construir el templo. ¿Qué tiene de malo, Shalom Iska? ¿Qué tiene de malo el tabernáculo? ¿O qué tiene de malo continuar como estamos hasta ahora? Es verdad que su padre, junto con el profeta Samuel, nosotros ya vimos en el primer libro de Samuel cómo llegan a la conclusión de que deben construir el templo, y ya nosotros vimos los capítulos al final del primer libro de Crónicas. Hay varios capítulos que hablan de las preparaciones que hace Shalom Yosef, las preparaciones que hace el rey David para facilitar a su hijo la construcción del templo. Aún así, no puede, no se siente con ánimos para comenzar la construcción del templo. Y nosotros vimos un poco las causas que tenía. Si queréis podéis repasar las clases anteriores. Las voy a colgar, si Dios quiere, en mi página de Facebook para que podáis consultarlas si queréis. Solamente las del libro de Reyes. Bueno, y entonces nos vamos ya al segundo versículo. La casa que el rey Shlomo edificó para el Señor
60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Un codo es más o menos medio metro, 48 centímetros. Esto es lo que se considera más lógico hoy en día. Hay muchísimas teorías. Hay teorías que ponen el codo por unos 58 o 9 centímetros y los hay que lo rebajan a 40 y pocos, 41, 42, pero ya digo que el más aceptado es el que dice que el codo son 48 centímetros. Podemos dejarlo en medio metro. Es verdad que al cabo de 50 codos ya se nota un poco la diferencia, pero bueno, más o menos. Por lo tanto, si tiene 60 codos de largo, pues son más o menos 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto. Vamos a ver, aquí espero que lo veáis ahora, una reproducción, un dibujo de lo que es, de lo que era, se supone que era el templo del rey Salomón, el primer templo. Poco a poco nosotros vamos a ver los planos, las dependencias más o menos, muy a grosso modo, porque no podemos entrar en muchos detalles. Y todo lo que vemos aquí, si Dios quiere, en las próximas clases veremos su significado y de qué estaba hecho y por qué, el motivo de muchas de estas cosas, de cómo estaban hechos. Aquí hay un plano y en este plano podemos ver, si veis mi flechita, esto es el interior del templo. Aquí está la entrada. Aquí está la entrada. Aquí hay un atrio al principio. Luego está la primera dependencia, lo que se llama el Ejal. Lo veremos a continuación. Y el Santa Santorum, Kodesh HaKodashim, o también llamado Dvir. Aquí en el libro de Reyes, vamos a ver cómo aquí lo llama el Dvir. Bueno, entonces dice el versículo 3, dice que el pórtico, ulam en hebreo, delante de la nave del templo, 20 codos de largo por delante del ancho de la casa y 10 codos su ancho al frente de la casa. Vamos a ver de nuevo cómo funciona esto exactamente. Vamos a ver dónde lo tengo yo, esto aquí abajo, aquí. Entonces vemos que el atrio este, el ulam, pues tiene el mismo ancho que tiene el resto del edificio, pero su ancho es la mitad. Su ancho es la mitad. Bueno, de nuevo, el pórtico o el atrio. El pórtico, ulam en hebreo, delante de la nave del templo, 20 codos de largo, que es el ancho. Estos 20 codos, podéis ver aquí, 20 codos son los mismos 20 codos de ancho que tiene el edificio, la casa. Y 10 codos su ancho al frente de la casa. También hizo para la casa ventanas transparentes opacas. Bueno, como ya podéis ver, estas dos expresiones son contradictorias. O son transparentes o son opacas. No pueden ser a la vez transparentes y también opacas. No, en ningún idioma no funciona así, ¿verdad? Tienen que ser o transparentes o decidimos que sean opacas, pero no pueden ser las dos cosas. Entonces, vamos a ver qué dicen nuestros sabios sobre esto. Shalom Dvorah. Bienvenida. Entonces, vamos a ver lo que dice
sobre las ventanas. En primer lugar, el Talmud dice que la expresión esta de transparentes opacas significan el modo en que estaban construidas. Y vamos a ver aquí cómo lo explica. Quien quiera abrir ventanas, tiene una casa y quiere abrir ventanas, las hace más amplias por dentro que de por fuera. ¿Por qué? Para que aspiren la luz. O sea, si está así la casa y la ventana, las paredes que antiguamente eran muy gruesas, podían tener mucho grosor, como vamos a ver nosotros a continuación también. Entonces, la pared es más amplia, o sea, el hueco de la ventana es más amplio por dentro que por fuera, de modo que la luz que entra de por fuera se reparta un poco mejor dentro de la clase, dentro de la casa. Esto es lo que dice aquí, para que aspiren la luz. Pero las ventanas del templo eran al revés. Eran más amplias de por fuera que de por dentro. ¿Por qué? Para que salga la luz del templo y alumbre el mundo. Esta es la misión de las ventanas. Y así dice en el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 y 2. El contexto es muy triste, malo, pero aquí aparecen dos versículos que hablan, bueno, en realidad está construyendo el templo, pero está describiendo lo que va a ser el templo a continuación, pero aún así, bueno, entonces dice el profeta Ezequiel, entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel venía de parte de oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Resplandecía, entonces alumbraba en hebreo. En hebreo dice alumbraba, la tierra alumbraba gracias a su gloria. La presencia divina, la gloria de Dios son expresiones, en realidad vienen a ser sinónimos, depende de la época en que estamos hablando. En tiempos bíblicos se usa la expresión de gloria. En hebreo, kavod. Kavod significa gloria, y cada vez que aparece el kavod divino, pues va a significar lo que vamos a explicar a continuación. A finales del segundo templo, o sea, hace unos 2000 años, Shalom Shira, hace unos 2000 años empezaron a usar la expresión del reino de Dios. El reino de Dios, que significa exactamente lo mismo. Y luego más tarde empezaron a usar la palabra en hebreo Shekhinah, que significa presencia divina. La presencia divina. Las tres expresiones, como estoy diciendo, se refieren exactamente a lo mismo. Tanto la gloria divina como el reino divino como la presencia divina se refieren exactamente a lo mismo. ¿Y a qué se refieren? Shalom Shira. ¿A qué se refieren? Pues se refieren a... me acuerdo que hace muchos años, cuando era joven, estaba hablando sobre la presencia divina en el mundo. Y la verdad es que no hay ningún lugar en el mundo en el cual no haya presencia divina. Dios está por todas partes, es lo que se llama en latín omnipresente. Está presente por todas partes. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la presencia divina? Muy sencillo. Cuando yo estoy en mi casa o me paseo por la calle,
puedo ser consciente de que Dios está ahí, pero no se nota, no se puede palpar. No, mis sentidos físicos no lo pueden captar. No precisamente la vista, no tiene por qué ser la vista, pueden ser los oídos, puede ser el tacto, puede ser el olfato incluso. Hay unos tiempos y unos lugares en los cuales la presencia divina es palpable. Por favor, apagar los micrófonos. Sí, vale. La presencia divina es palpable. ¿Qué significa palpable? Mis sentidos son capaces de captar esta presencia divina. No es un sueño, no es algo nebuloso, no es algo de poner los ojos en blanco, sino que es algo que uno o dos o más de mis sentidos es capaz de captar. Esto es la presencia divina que nos abandonó, por desgracia, desde hace ya 2500 años más o menos, con la destrucción del primer templo. Nuestros sabios nos dicen que en el segundo templo ya no había presencia divina, no había Shekhinah, no había el arca dentro del templo, no había ya profecía. Y por lo tanto, desde la destrucción del primer templo, desde hace ya unos 2500 años, nos hemos quedado con las ganas de esta presencia divina, que, por cierto, duró muchísimo tiempo. Por favor, apagar los micrófonos, sí, si es posible. La presencia divina estuvo palpable en el pueblo de Israel durante muchísimo tiempo. Desde la construcción del tabernáculo, en el momento en que los hijos de Israel salen de Egipto, en realidad al cabo de un año más o menos, al cabo de un año consiguen construir el tabernáculo y aparece la presencia divina, como podemos ver al final del libro de Shemot, del libro del Éxodo, y en el capítulo 8, perdón, capítulo 9 del libro de Vaikra, el libro del Levítico, la presencia divina aparece en el tabernáculo. Y continúa a lo largo de los 480 años que hemos visto aquí en el primer versículo. Un segundo. Un segundo, Miquel, ahora te contesto. A lo largo de todo el periodo de 480 años, desde la salida de Egipto hasta que el rey Shlomo construye el templo, y en el templo también, por supuesto, va a haber Shekhinah a lo largo de los 410 años que duró el primer templo. Después, con la destrucción de este primer templo, desaparece la Shekhinah. Al cabo de 70 años de exilio en Babilonia, construyen un segundo templo. Los que regresan de Babilonia construyen el segundo templo. Pero este segundo templo es lo que yo llamo una maqueta de tamaño natural. Una maqueta significa que no es el original, no es de verdad. ¿Y en qué se nota esto de que no es de verdad? Pues en esto que estoy explicando yo ahora, que no había Shekhinah. Se notaba algo de esta presencia divina que era muy palpable en el primer templo, pero en el segundo templo ya no es lo mismo. ¿Qué había a pesar de todo en el segundo templo? En el segundo templo, Kavod y Shekhinah se refieren exactamente a lo mismo, son lo mismo, exactamente lo mismo. Sí. Son sinónimos, o sea, es la misma palabra en épocas diferentes. Lo he explicado antes, en el primer templo, en la época bíblica se le llama Kavod, al final del segundo templo se le llama reino de Dios,
y en el Talmud y en el Midrash empieza a aparecer la expresión Shekhinah, que es presencia divina. Es la misma palabra en épocas diferentes, pero se refieren exactamente a lo mismo. Ok. Bueno, entonces, la gloria divina, dice el profeta Ezequiel, entonces me llevó a la puerta que mira a oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía de parte de oriente, aparece la Shekhinah allí en la parte de oriente, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Un momento que no veo lo que dicen. Segundo dice, ¿cómo? No entiendo la pregunta, Vicenta. No, a mí. No entiendo tu pregunta. Si puedes redactarla de nuevo. ¿Por qué no hubo Shekhinah en el segundo templo? Porque el libro del Coraní lo explica, porque la mayoría del pueblo de Israel no había regresado a la tierra de Israel, y cuando no hay mayoría de los hijos de Israel en la tierra de Israel, automáticamente se cierra la posibilidad de que haya presencia divina. Así de fácil. No significa que en el momento en que ya la mayoría del pueblo esté en casa, no significa que inmediatamente ya haya Shekhinah, pero al revés, sí. En el momento en que no hay mayoría del pueblo de Israel en casa, pues ya desaparece la Shekhinah. Por lo que vamos a ver a continuación, está directamente relacionado con lo que estamos estudiando hoy. Hay un versículo en el libro de Jeremías, Yirmiyah, capítulo 17, versículo 12, que dice que esta gloria está en el templo, aparece en el templo. Trono de gloria, enaltecido desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¿Cuánta mayoría? No. Nos referimos a la mayoría del pueblo de Israel. Hoy en día la mayoría aún no está en casa. He oído una opinión que dice que dentro de unos 25 años, si seguimos con el ritmo que llevamos hoy en día, dentro de unos 25 años ya habrá mayoría en Israel, pero de momento aún no hay mayoría. Por supuesto que hay otras condiciones, pero esta es una de las condiciones básicas que sin ellas pues no hay posibilidad. Habían vuelto de Babilonia, pero solamente 42.000 personas. La mayoría se quedaron en Babilonia, no regresaron todos. Este es el drama. Puedes leer el libro de Esdras y verás la descripción del drama, lo que ocurre allí. La gente no quería venir a Israel. No entiendo la pregunta. La santidad del Kotel, bueno, porque está muy cerquita de donde estaba el templo, pero no, por supuesto que irradia. Si una piedra que ha estado el sol durante varias horas, incluso después de la puesta del sol, la piedra sigue estando caliente. Pero esto no significa que el sol esté alumbrando ahora. Son dos cosas muy diferentes. Ok. Es un tema muy importante y lo vamos a hablar mucho a continuación, no solamente en esta clase, sino también en las futuras, porque es un tema que lo necesitamos. Llevamos miles de años esperando que esto ocurra y que se renueve. Por esto se convirtió en muro de lamentos, exactamente. Ok. Bueno. Estamos hablando de las ventanas y de la luz dentro del templo. El Midrash dice, la luz sale de mi casa, está hablando en nombre del Creador. La luz sale de mi casa y voy a necesitar yo que me alumbre. Así dice en el libro de Shemot, el libro del Éxodo 27:20,
tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite virgen puro de oliva para el alumbrado, para encender la luz perpetua. No porque yo necesite la luz, sino para nombrarte a ti, que tomen para ti. Y mira lo que dice también a continuación el versículo siguiente, fuera del velo que está delante del testimonio. El testimonio es el arca. Y el arca está en lo más profundo del tabernáculo. Y luego hay un velo, la parojet. Y al otro lado del velo, hacia la parte de fuera, allí está el candelabro, allí está la menorá. Debería estar, dice aquí el Midrash, debería estar detrás del velo, junto al arca, pero la pusieron fuera del velo para que sepas que no necesita la luz. Y así dice el profeta Daniel, capítulo 2, 22, él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con él. Viven juntos, él es la luz, por lo tanto, él no necesita que le alumbremos nosotros. Y última cita del Midrash, el sol es una de mis criaturas y no puedes mirarlo al sol, mirar la criatura esta sin dañarte. ¿Y crees que necesito tu luz? Y entonces, ¿por qué te dije que hicieras este candelabro? O en nuestro caso, ¿por qué dice que hagan las ventanas? Para alumbrarte en el mundo venidero y para oscurecer a los idólatras, como dice el libro de Isaías 61 y 2, levántate y alumbra porque viene tu luz y la gloria del Señor amanece sobre ti, porque aquí la oscuridad cubrirá la tierra y la niebla las naciones, y sobre ti amanecerá el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Ok, entonces, este es el motivo de las ventanas que son transparentes opacas, para que la gente se dé cuenta de que la luz procede del templo y sale hacia afuera. Y ahora vamos un poco de ver cómo estaba edificada, qué aspecto tenía el templo. Dice el versículo 5, junto a la pared de la casa edificó celda alrededor de las paredes de la casa. Lo he traducido así a lo bruto, cuando aparece en singular en el texto en hebreo, lo he puesto en castellano también en singular. Cuando está en plural, lo pongo en plural. Ya sé que esto vuelve locos a los traductores y también vuelve loca a mi maquinita esta que me dice que aquí hay errores de sintaxis, que no está bien redactado, pero yo me ciño a lo que dice el texto en hebreo. Junto a la pared de la casa edificó celda, en hebreo yatzia, alrededor de las paredes de la nave, de la casa, perdón, de la nave, que es el ejal, y del santuario interior, el dvir. O sea, el ejal es lo que se llama el santo, y el dvir es el santa santorum, el santo de los santos. Vamos a ver de nuevo el diagrama este, donde lo tengo, a ver, aquí abajo. Bueno, entonces, aquí si podéis ver, aquí toda esta línea de aquí alrededor, 3 paredes alrededor, aquí están las celdas. No es una sola celda, hay varias celdas, como podéis ver, y dentro de poco veremos los tamaños y cómo estaban construidas exactamente. Entonces, aquí tienen la entrada de por fuera, entran aquí a las celdas y había una puerta que conducía de una celda a la otra alrededor del templo. De nuevo, esto es el pórtico,
el pórtico. ¿Por qué lo llaman pórtico? Porque aquí no tenía puerta, estaba abierto hacia afuera. Luego está el Hejal, que es el santo. Y luego está aquí Kodesh HaKodashim, Odvir, el Santa Santorum. ¿De acuerdo? Ok. Volvemos a nuestro texto. Entonces están las celdas estas alrededor, e hizo celdas en derredor, y aparecen dos palabras diferentes para estas celdas. Como podéis ver, que aquí la palabra celdas, en hebreo tzlaot, mientras que aquí la palabra celda es yatzia. La traducción está bien, no hay otra traducción, porque esto dicen nuestros sabios que estas celdas tenían en hebreo 3 nombres diferentes. El primer nombre es Yatzia, que hemos visto ahora, el segundo nombre es Tzlaot, y el tercer nombre es Ta. Ta significa, en hebreo moderno también significa celda. Sí, vamos a ver, pregunta. De cuarzo rosa. Bueno, pues intentaban imitar, pero no es lo mismo. Me estoy refiriendo aquí a unas explicaciones que aparecen en el Talmud y en el Midrash desde hace más del tiempo, mucho antes del tiempo románico en que fueron hechas estas iglesias. Ok. ¿Cómo es? Claro, interpretaban directamente, literalmente aquí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo están hechas estas celdas? Bueno, vamos a ver. Yatzia en hebreo significa lugar preparado. Lehatzia es proponer, es como una proposición. Es un lugar preparado para almacenar allí algo, por lo visto. Se convirtió a continuación en una especie de almacén, un tesoro, donde guardaban los tesoros del templo, las diferentes dependencias que había en el templo mismo. O sea, había toda una serie de funciones que debían hacer, y puede que alguna de ellas se hicieran en este Yatzia. Tzlaot, tzela significa costado o costilla. En hebreo es la misma palabra, costado y costilla, y por eso se confunden al decir que Dios tomó una costilla de Adán para construir a Eva. En realidad, en hebreo se refiere a un costado, no una costilla. Es verdad que las costillas están en el costado, pero no es lo mismo. Okay. Y la tercera palabra, ta, se usa hoy en día para las células. Las células en biología, en todo esto, pues se usa la palabra ta, se escribe tav aleph, la última y la primera de las letras del alfabeto hebreo, y esto tiene ya más el sentido de celda que lo hemos traducido aquí. Celda o célula es lo mismo. Ok. Espero haber contestado ya a la pregunta de Edith. No sé explicarlo mucho mejor porque los comentaristas no amplían mucho sobre las funciones de estas celdas. Sí explican cómo estaban hechas, lo que dice aquí el versículo 6. El piso inferior, 5 codos de ancho, y el del medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho. Porque por fuera hizo rebajos en la casa por todo alrededor, para no agarrar en las paredes de la casa. ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué nos está contando aquí el versículo 6? Vamos a ver de nuevo
el plano este. Y podéis ver aquí, voy a intentar ampliarlo un poco, a pesar de que se estropee digamos, el foco. Veis aquí las celdas estas que hay alrededor. La celda de abajo tiene un ancho de 5 codos. La de encima tiene 6 codos y la de más encima 7 codos. El tercer piso tiene 7 codos. En la pared del templo, aquí está mal dibujado. Era una especie de escalera. Entra aquí un poco y entra aquí un poco más y entra aquí un poco más y aquí sigue recto hacia arriba. Este dibujo es el único que he encontrado un poco un poco claro para que nos sirva, pero aún así el plano no es del todo correcto. Había unas vigas de cedro o de ciprés, como veremos a continuación, que iban desde la pared exterior de la celda hacia la pared del templo. Y estas vigas estaban destinadas a soportar la pared exterior del templo. Aquí vemos que el Sancta Sanctorum es más pequeño. Esto se debe también a un error de interpretación del que hizo este plano. No sé quién es. Espero que la próxima clase pueda traer algo mejor. Nosotros vamos a ver otra explicación en esto, un poco más fiel a lo que dice el texto. O según también las interpretaciones de nuestros sabios. Ok, entonces estos son las celdas. La de abajo 5 codos, la de arriba, el segundo piso, 6 codos y el tercero 7 codos, porque la pared de aquí del templo estaba escalonada y las vigas estaban depositadas encima del escalón para no meterlas, para no encrostrarlas dentro de la pared del templo. Esto es lo que dice aquí, esto es el significado de lo que dice aquí, para no agarrar en las paredes de la casa, para que no se agarre en las paredes de la casa, sino que se deposite sobre la pared de la casa. Muy bien, sigamos la lectura. Versículo 7. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedras enteras transportadas, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. Esto es el significado de transportadas, que ya estaban enteras antes de traerlas. Las transportaban ya enteras, ya del tamaño necesario. Enteras significa también completa. Y completa nos da la impresión de grande, y como podemos ver aquí en esta foto, que ya la enseñé en la clase anterior, unas piedras enormes, Estos son del segundo templo. En el primer templo ya os dije que eran un poco menores, tenían solamente 5 metros de largo. Aún así es mucho, 5 metros en aquel tiempo. Estaban labradas, como vemos en otro versículo, para que encajaran bien. Aquí, refiriéndose a estas piedras, hay un midrash muy largo, y por esto no lo traigo yo aquí, un midrash muy largo y muy interesante de cómo lo hicieron para labrar
estas piedras. Hay un versículo al final del capítulo 20 del libro del Éxodo, del libro de Shemot. Al final del capítulo 20 hay un versículo que dice que está prohibido levantar hierro sobre las piedras con las que vas a construir el altar. Se refiere únicamente al altar. Pero algunos de los intérpretes del texto bíblico aquí en el templo del rey Shlomo dicen que también el resto de las piedras destinadas a la construcción del templo en sí no las había tocado el hierro. Entonces, ¿cómo lo hacían para cortarlas a la medida sin darle con hierro? Entonces el Midrash dice que había una especie de caracol o un bichito pequeño que segregaba un líquido tan fuerte que conseguía extinguir, como se dice, la piedra. Se formaba una grieta en la piedra y entonces ponían un cuño de madera dentro de esta grieta, le daban con el martillo y así de este modo ampliaban la grieta hasta que conseguían cortar la piedra. Este bichito se llama Shamir y hay un midrash interesantísimo por las enseñanzas ocultas que hay dentro de él, que habla de cómo consiguió el rey Shlomo este bichito. Para ello tuvo que pedir ayuda de lo que en hebreo llamamos el Shed o la Shedah, los diablos. De los diablos, ellos eran o siguen siendo unos seres que no son ni ángeles ni humanos, que están al servicio divino, por supuesto, que no hacen nada en contra de la voluntad divina, por supuesto, pero cuyas misiones son, digamos, algo que está entre lo divino y lo humano. Y ellos se encargan de esto. Hay también los ángeles, pero los ángeles son completamente sobrenaturales. Mientras que los diablitos estos, los Shedim, son parte de la naturaleza. Así lo explica el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el mismo autor de la sabiduría del alma, Shamir, sí. De la sabiduría del alma, entonces explica esto sobre los Shedim. Entonces consiguen, ellos solamente le dicen dónde puedes ir a buscar este Shamir, lo consigue y hace todo esto. El camino para conseguirlo es larguísimo, significando con esto, el Midrash quiere decirnos que el camino que tuvo que pasar el rey Shlomo para conseguir la construcción de este templo, para conseguir labrar estas piedras, unas piedras que sean aptas y que sean adecuadas para la construcción del templo, no tiene nada de sencillo. Fue un camino muy difícil, con muchísimas complicaciones que le cuestan al rey Shlomo, le cuestan en parte de su experiencia espiritual, le dañan espiritualmente. No hacemos caso, ya estamos acostumbrados. Aparecen aquí, pincháis cosas sin daros cuenta de lo que es, no pasa nada. Estos caracoles, repito de nuevo, segregan una especie de líquido que agrieta la piedra, la roca, agrieta la roca, y entonces dentro de esta grieta puedo poner al principio un cuño pequeño de madera, ya no es de hierro, un cuño pequeño de madera, le doy golpes y voy ampliando esta grieta
hasta que corta la piedra del tamaño y de la medida y de la forma que yo estaba interesado. Esto es lo que esto es la característica de este bichito. Y todo esto para ayudarnos a entender lo que estoy diciendo aquí, que esta construcción no tenía nada de sencillo. Es algo muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque no se trata de una casa normal y corriente. Se trata de una casa que se propone albergar la presencia divina. ¿Y tú te crees que esto, para hacer una cosa así, basta con tomar unas cuantas piedras, unas cuantas maderas y con hecho construir una casa? ¿Tú crees que de este modo lo puedes hacer? La respuesta del Midrash es que no, que en absoluto no. Que para construir, para labrar estas piedras, aunque solamente se trate de las piedras, ya es complicado. Y cuanto más entras dentro de las características del templo en sí, más complicaciones vas a ver. No es nada fácil. Lo explicamos hace ya muchos meses y por esto lo repito yo ahora. Su padre, el rey David, cuando empezó a preocuparse por la construcción del templo, dicen los sabios que empezó ya a excavar los cimientos de esta casa. Dios me ha prohibido que construya el templo, pero cavar los cimientos, esto ya lo puedo hacer yo, no tenemos por qué esperar. Y entonces, el Midrash dice que tuvo que cavar muy hondo para poder llegar a la base que permite que dentro de este mundo material aparezca visiblemente o sensiblemente lo divino. Un mundo hecho de materia necesitas cavar muy hondo para poder entender cómo construir sobre este mundo algo espiritual. Estás causando aquí un terremoto. El mundo estaba acostumbrado a vivir solamente con la materia y de pronto tú intentas introducir el espíritu. Y esto causa un terremoto en todo el mundo. Cuando el rey David hace estas excavaciones, dice el Midrash, que empieza a salir el agua como la lava, pero el Midrash dice que no era lava, sino que era agua. Agua que amenazaba con ahogar a todo el mundo. Amenazaba causar unas inundaciones e inundar por completo a todo el mundo. Estás jugando con algo muy delicado. Este edificio no tiene nada de sencillo. Lo que hemos visto antes, no lo hemos visto aún. Un momento, no lo hemos visto. Ya, a continuación viene. No tiene nada de sencillo. Lo vamos a ver ahora a continuación. Es algo que lo tenía preparado desde hace poquito y ya quiero enseñaroslo dentro de poco. Y por esto el Midrash se empeña en explicarnos las complicaciones que hay, incluso, sí, parece mágico, pero no tiene nada de mágico, justo lo contrario. Tiene que ser algo muy sólido dentro, que compagine con la materia. Porque si intentas
si intentas contradecir la materia, si intentas anular la materia, entonces el mundo desaparece, porque el mundo es material. Y yo no tengo ninguna intención de que el mundo desaparezca. Yo lo que quiero es que dentro del mundo material aparezca también el espíritu, la santidad. Pero a primera vista esto es incompatible. Entonces, ¿cómo se hace? Es lo que intenta explicar el Midrash, que lo dejamos para otra ocasión porque es demasiado pesado. Tenemos aún 2 capítulos por delante, todo el capítulo 6 que no lo hemos terminado aún, el capítulo 7 y luego el capítulo 8 que es el discurso de inauguración del templo, que en todo ello vamos a tener la ocasión para hablar de nuevo de estos temas. Versículo 9, edificó la casa y la terminó, y cubrió la casa con arcos y vigas de cedro. Gevim, la palabra en hebreo Gevim significa baches o ¿cómo se llama esto? Charcos. ¿Cómo que la cubres con charcos? Aquí la intención es como unos huecos, o sea, unos arcos. La parte de arriba estaba en forma de arcos y vigas de cedro que iban de lado a lado. Ok. Construyó las celdas sobre toda la casa, o sea, alrededor de toda la casa, cada una de 5 codos de alto, y agarraba la casa con vigas de cedro. Lo que hemos visto antes, ¿dónde está esto? Aquí. Cada una de las celdas esta tiene 5 codos de alto, que son 2,5 metros, que es más o menos la altura de un piso normal y corriente. Entonces, en total nos salen 15 metros, 15 codos de altura en total. Y mientras que el templo tenía 30 codos de altura. Y por esto el que hizo este dibujo hizo aquí una cosa rara que nosotros vamos a cambiar en la próxima clase porque no me gusta en absoluto. Voy a tener que pasarme varios días dibujando para obtener algo un poco más correcto. Ok. Punto y aparte. Y la palabra del Señor vino a Shlomo diciendo, esta casa que estás edificando, cuidadito. ¿Tú te crees que estás construyendo una casa así por las buenas? Si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Y yo habitaré dentro de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Estos 2 versículos intercalados aquí dentro de la descripción de la construcción del templo, estos 2 versículos molestan. Estos 2 versículos son un bofetón en la cara del rey Shlomo. El rey Shlomo empieza la construcción y aquí de pronto viene el versículo, son 3 versículos, perdón, viene una advertencia divina, un grito de alarma. Esta casa que estás edificando, cuidadito, es peligroso lo que estás haciendo. Tienes que andar en mis pasos para que esto funcione. Porque si no, no lo dice. ¿Qué ocurre en este momento en que el rey Shlomo está construyendo el templo y de pronto el Creador le manda un profeta, el profeta Ahía de Shiloh, de mi ciudad, el profeta Ahía, y le dice estos 2 versículos, el 12 y el 13, al rey Shlomo? ¿Qué ocurrió en aquel momento? Según el Midrash, lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Qué capítulo era? Un segundo, perdón, no
me acuerdo. En el capítulo 5, que Shlomo se casa con la hija del faraón. Shlomo se casa con la hija del faraón. Perdón, el 4. Shlomo se casa con la hija del faraón. ¿Y qué? Pues que se vuelve loquillo por ella y empieza el despiste. Empieza el primer indicio de despiste en el rey Salomón. El rey Salomón ha conseguido ya llegar a un nivel muy, muy alto de sabiduría, de preparación, de incluso de santidad. Es profeta. Vimos en el capítulo en el capítulo 3 que Dios habla con él en sueños. Esto es profecía. Entonces empieza a sentirse demasiado seguro de su sabiduría, de su trono, de su reino, de lo que está construyendo ahora el templo. Y esto es el primer problemita que empieza, que en el capítulo 11 se convierte en un desastre. Pero estamos aún lejos. Disfrutemos mientras tanto. Mientras tanto, de momento, aquí estamos solamente en la advertencia. Si andas en mis estatutos y cumples, todo irá bien. No son las mujeres. Ya veremos. Empieza a despistarse gracias o por culpa de una mujer. Pero tiene otros problemas, como ya estoy diciendo. Está demasiado confiado en su sabiduría, en su proyecto, que es de la construcción del templo, y esto es lo que empieza aquí el problema. Vamos a ver qué dicen nuestros sabios sobre este versículo. Yo habitaré dentro de los hijos de Israel. Un momento, vamos. Hay un versículo en el libro de Shemot, el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Cuando da la orden de construir el santuario en el desierto, acaban de llegar al monte del Sinaí, han recibido las tablas de la ley, Moisés sube al monte del Sinaí y baja con instrucciones, capítulo 25, me harán un santuario y habitaré dentro de ellos. Y luego a continuación en el libro de Vaikra, el libro del Levítico, capítulo 9, versículo 6, dijo Moshe, esto es lo que ordenó el Señor para que hagáis, para que se os revele la gloria del Señor, como hemos visto antes. Estos son las condiciones para que se os revele la gloria del Señor. Rabí Yonah de Girona, que vivió más o menos en el año 1264, asegura que hay 3 tipos de construcciones: la construcción del mundo, la construcción del templo y la construcción del hombre. La construcción del mundo es lo que nosotros trabajamos para que haya medicinas para curar todas las enfermedades, para que sepamos construir casas y cultivar, sacar cosechas del campo, etcétera, etcétera. Todo esto es la construcción del mundo, cada uno con su trabajo, cada uno con su oficio. La segunda construcción es la construcción del templo. Y es lo que estamos hablando nosotros ahora. Y la tercera construcción es la construcción del hombre.
La construcción del templo se refiere a la parte espiritual, lo que hemos explicado antes. La construcción del mundo es la parte material, la construcción del templo es la parte espiritual. ¿Y la construcción del hombre? ¿A qué se refiere? Dice Rabbi Yonah de Girona, cada una de ellas procede o se desarrolla de la anterior. ¿Qué significa esto? Que la tercera, la construcción del hombre, procede de la construcción del templo. Y la construcción del templo procede de la construcción del mundo. Es imposible construir el templo, la parte espiritual, si no está bien asegurada la construcción material. Cuando hay fallos en la materia, el espíritu no puede entrar, no puede habitar allí. Por eso, los sacerdotes en el templo debían ser personas sin ningún defecto físico. Los animales que se sacrificaban en el templo no podían tener ningún desperfecto físico. El templo en sí tiene que ser algo hermoso, sin fallos, sin imperfectos. Precisamente por esto, porque la materia en primer lugar tiene que haber sido perfeccionada. Luego podemos empezar la parte espiritual. Por supuesto que hay fases, hay pisos. El mundo llega a un primer piso de la evolución de la materia. Y entonces hay una primera construcción espiritual. Pero luego sigue construyendo más la materia y llega al final de un segundo piso. Y cuando llegue al final de este segundo piso, entonces puedes construir un segundo piso del templo también. ¿Y qué ocurre con el hombre? Cada una de ellas procede o se desarrolla de la anterior. Así resulta que la meta de todo es la construcción del hombre. Y para ello es necesario construir el templo y para ello es necesario antes construir el mundo. Lo cual significa que la construcción del templo, con toda su santidad y con la presencia divina en el templo, es para permitir la construcción del hombre y para la presencia que la presencia divina aparezca dentro del hombre. En el año 1588, un rabino llamado Elazar Escari, que vivía aquí en Israel, en la ciudad de Tzfat, escribe un verso que dice así: en mi corazón construiré un santuario a su resplandor, al resplandor del Creador, y un sacrificio le ofrecerá mi alma única. La alma única es, según nuestros sabios, hay 5 eslabones de alma. Hay un alma más animal, más física, que nos permite vivir, movernos, pensar, hablar, hacer cosas. Luego hay un alma más elevada. Esta primera alma se llama Nefesh, por encima de ella está el Ruach, por encima del que es el espíritu, Ruach. Por encima de este espíritu está la Neshama, otro tipo de alma más especial, más espiritual. Y mucho más por encima de esto está Hayá y Yehidá. Yehidá es el más alto de todos ellos. Y está traducido por única. Basándose en este verso, el rabino Yitzhak Hutner, hace unos 50 años más o menos, escribió un poema que se ha convertido en muy famoso y
y le han puesto música y muy, muy bonito. En mi corazón construiré un tabernáculo a la maravilla de su gloria. Y en el tabernáculo levantaré un altar a los rayos de su esplendor. Y como luz perpetua tomaré el fuego de la Akedá, y como sacrificio le ofreceré mi alma única. La Akedá es la palabra que usamos en hebreo para el sacrificio de Isaac. En realidad Isaac no fue sacrificado, sino que solamente fue atado. Y entonces viene el angelito y le dice a Abraham, deja en paz a tu hijo, no lo mates y tal. Entonces todo lo que ocurrió es que Isaac fue atado. Pero esta Akedá significa también ser atado al altar. A partir de este momento, Isaac y sus descendientes, todo el pueblo de Israel, nos convertimos en un pueblo que está atado al altar, Akedá. Esta atadura al altar también se entiende dentro de la literatura judía a lo largo de nuestra historia, por supuesto también en los múltiples, infinitos sacrificios espirituales y físicos que tuvimos que hacer para cumplir con nuestra misión, para no renegar de nuestra misión en el mundo. Esto también se llama la Akedá, el sacrificio que hemos tenido que hacer a lo largo de la historia por cumplir con nuestras metas espirituales. Y este fuego de la Akedá, las hogueras de la Inquisición, como luz perpetua tomaré el fuego de la Akedá y como sacrificio le ofreceré mi alma única. Nuestros sabios nos dicen que hay toda una serie de sacrificios. Hay un sacrificio, toda una serie de sacrificios que se resumen en dos. Un sacrificio externo y un sacrificio interno. El sacrificio externo es cuando yo digo, estoy dispuesto a que mi vecino pague la multa. Estoy dispuesto a que el gobierno pague por los errores cometidos. Esto es un sacrificio externo. Incluso si yo tengo que añadir un poco de mis contribuciones para ayudar a esto. Esto es un sacrificio externo. Estoy hablando solamente de mi dinero, o del dinero del vecino, o del dinero del público. Incluso cuando traigo un corderito al templo y lo ofrezco como sacrificio al Creador, esto es un sacrificio externo. De momento a mí no me pasa nada, le ocurre solamente al corderito. Más allí aún. Incluso en caso de que tenga que ocurrirme a mí algo, físicamente o espiritualmente, estoy dispuesto a que me den un tortazo o a que me meten en la cárcel. Es un sacrificio físico mío. Sigue siendo un sacrificio externo. Entonces, ¿cuál es el sacrificio interno? El sacrificio interno es cuando yo comprendo que mi modo de ser tiene que cambiar, tiene que mejorar. Hasta ahora estaba acostumbrado a mentir y a partir de ahora me propongo dejar de mentir y esto me duele porque toda mi vida está basada en una gran mentira, en una gran comedia.
Y si tengo que empezar a ser sincero conmigo mismo y con los demás, esto me causa dolor, físico incluso. Me van a meter en la cárcel si se descubre todas las cosas que he hecho. O dejar de malpensarme de la gente. Esto me duele. ¿Cómo puedo dejar de malpensarme de la gente si tengo pruebas de que la gente es mala? O dejar no solamente de malpensar, sino también de hablar mal de la gente. O si tengo que dejar yo qué sé, todas estas cosas. Es lo que es lo que se llama las las virtudes humanas de cada uno de nosotros. Esto es lo verdaderamente problemático. Y por lo... Uy, ¿qué ha pasado ahora? Esto es lo verdaderamente problemático. Se me ha apagado la pantalla. ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Podéis verme? No sé qué me pasa ahora. Se apaga. Ahora, vale. Bueno. Todo esto es... Vale, de acuerdo, sí. Ok, es lo que estaba explicando, que los cambios tienen que ser en mis cualidades, en mi modo de ser. Esto es el verdadero sacrificio. Y cuando digo sacrificio me refiero a lo que entendemos como sacrificio. Hoy en día, en el castellano moderno, un sacrificio me cuesta, es un sacrificio para mí dejar de hacer tal cosa, dejar o esforzarme en hacer cosas que hasta ahora no estaba acostumbrado a hacer. Todos estos cambios son los verdaderos sacrificios. Y esta es la construcción del hombre. Esto es lo que se refiere aquí Rabbi Yonah de Girona cuando dice que la construcción del templo está para permitir la construcción del hombre, para que la presencia divina aparezca en él. Que sin esto no va a haber presencia divina. Korbanot, sí. No con V al final, sino con T al final. Korbanot. Puedes ponerlo con C, Korbanot. Así. Ok. Entonces, volvemos. Korban es sacrificio, sí. Volvemos a lo que había dicho yo antes. Me harán un santuario y habitaré dentro de ellos. No dentro de ellos en una casa que esté en el centro del pueblo o en el centro del campamento, sino dentro de ellos, dentro del corazón de cada uno de ellos, de ellos. Los sacrificios externos es todo lo que estoy dispuesto a pagar o a que me peguen o a que me hagan, pero sin cambiar. Yo no he cambiado. Mientras no sea esto, es un sacrificio externo. Un sacrificio interno es cuando yo cambio, me convierto en alguien mejor. Pero para esto necesito pasar por la construcción del mundo. Y necesito pasar por la construcción del templo. Y necesito pasar por la construcción del hombre. Y sin esto no voy a poder llegar. No digo que esté bien, pero digo que es un sacrificio externo. Digamos, yo estoy dispuesto a que me metan en la cárcel para salvar la vida de alguien. Esto es un sacrificio físico mío que no tiene por qué significar un cambio de actitud dentro de mi persona. Puede que sí, pero no eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo importante es lo que me ocurre dentro. Si tengo que pagar
500 euros para comprar un animalito y traerlo al templo para expiar mis faltas, esto es un sacrificio externo. Si yo no he cambiado de actitud, si yo no me propongo que a partir de ahora dejo de hacer estas tonterías. ¿Entendido? Por lo tanto, esto es la misión. La misión es que Dios habite dentro de nosotros, dentro de nuestras personas. Es verdad que para esto necesitamos primero un templo. Es verdad que para esto necesitamos que la presencia divina en el templo. Pero esto es solamente una fase para llegar a que la presencia divina esté en la persona humana. En el interior de cada persona, por supuesto que sí. Pero es importante lo que dice aquí Rabenu Yonah, que dice que son 3 fases inalterables. Este es el orden. No puedes llegar a la tercera fase sin llegar antes por las 2 anteriores. Ok, y con esto creo que hemos entendido el significado de la clase de hoy, que la he titulado que habitaré dentro de los hijos de Israel. Este es el significado, todo lo demás es camino. El camino es indispensable. No podemos saltarnos fases, porque nos damos un trompazo. Hay que ir fase tras fase, pero hay que saber cuál es la meta. Hay que saber cuál es la meta. Y por supuesto que en esta meta, como he dicho antes, hay no sé cómo decirlo esto, hay cursos diferentes, no cursos, sí, clases. ¿Cómo se dice esto? El primer curso, sí, como viaje a Itaca. Un primer curso, has terminado el primer curso, has edificado una primera fase material y luego construye su parte espiritual y tu parte humana en ello. Y luego pasas al segundo curso y adelantas un poco más. Y luego pasas al tercer curso y adelantas un poco más. No vamos a esperar que todo el mundo esté perfecto en todos sus aspectos para empezar la construcción espiritual. Por supuesto que no. Ya no estaremos ahí. Puede que sí, pero no. Pero como niveles, exactamente. Niveles diferentes. Un primer nivel. Cada uno, según su nivel, tiene que concluir su fase física, material, su fase espiritual, el templo que él construye, y el cambio la fase material puede ser añadir, yo que sé, cumplimiento de los mandamientos, oraciones, estudio de la Torá. Todo esto son construcciones espirituales. Voy añadiendo un nivel más en mi vida espiritual. Pero todo esto está destinado para ayudarme a este cambio interior mío que tiene que llevarse a cabo, que sin esto, pues todo lo demás no tiene sentido. Ok, con esto damos por terminada la clase de hoy. De nuevo repito que la próxima clase va a ser dentro de una semana, si Dios quiere, el domingo día 4 de Kislev, día 4 de diciembre, a las 8:30 horario español. Espero que no haya problemas. Hasta entonces, Miquel, sí, exactamente, Miquel y Margarita estará en Israel con nosotros. Espero veros aquí. Como ha mencionado Miquel antes, puede que haya condiciones meteorológicas adversas y que por culpa de esto no podamos hacer la clase. Espero que no haya problemas y que podamos hacerlo todo. Bueno, sí, gracias. Damos por terminada la clase. Buenas noches a todos y hasta dentro de una semana. Shalom.